Hola amigos, muy buenas noches, qué gusto de saludarles. El día de hoy vamos a conversar acerca de un tema que nos han planteado en las redes sociales y que siempre nos ha llamado mucho la atención. Es un tema realmente que surgió desde, yo diría, desde la aprobación del decreto 10-2012, que se refiere al tema de la capitalización de las utilidades. Para hacer un poco de memoria, yo quisiera pensar y quisiera transmitir y compartir mi sentir sobre este tema. Y es que el tema de la capitalización de las utilidades, como ha ocurrido en muchos países, siempre era un tema que se utilizaba para poder extraer utilidades de un país, tratando de tener eh, como acceso a una tarifa más beneficiosa. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si las empresas decretaban dividendos en el pasado en Guatemala hasta el año 2012, lo que se pagaba era el 3% del timbre. Sin embargo, si una empresa capitalizaba esas utilidades, pues no pagaba el impuesto del timbre porque no había repartición de utilidades porque prácticamente lo que estaba haciendo era ampliando el capital. A partir del año 2013, cuando entra en vigor el decreto 10-2012, pues entonces nos encontramos con una regla antiabuso, como yo le llamaría, y esto porque me imagino yo que en alguna medida, cuando se planteó el proyecto de ley y se plantearon las nuevas eh, eh, figuras que iban a estar grabadas con impuestos sobre la renta, se planteó que en el caso de eh, la distribución o reducción de capital, pues de alguna manera estuviera grabada siempre y cuando se refiriera a utilidades que no hubieran pagado el impuesto. Y es ahí donde yo les comparto de que por esa razón yo entiendo desde mi perspectiva muy particular que esta es una regla antiabuso. Para eso quiero que vayamos al artículo 84 del decreto 10-2012 donde se establece que cuáles son las rentas que se graban como rentas de capital. Aquí es esto bien interesante. Dice, las rentas grabadas de conformidad con el artículo anterior se clasifican en el artículo anterior habla del hecho generador. El artículo 83, lo vamos a leer rápidamente, dice, constituye hecho generador del impuesto sobre la renta regulado en este título la generación en Guatemala de rentas de capital y de ganancias y pérdidas de capital en dinero o en especie que provengan de elementos patrimoniales, bienes o derechos cuya titularidad corresponde al contribuyente residente o no en el país. Entonces, el artículo 84 comienza, tiene un inciso número 1 que habla de las rentas de capital inmobiliario. El inciso número 2 habla de las rentas de capital mobiliario. No las vamos a entrar a comentar. El inciso número 3 habla de las ganancias y pérdidas de capital. Pero lo que vamos a ver es que aquí es donde viene el tema interesante. En el inciso número 3 hay un subinciso, la literal C dice la siguiente. Se estima que no existe ganancia o pérdida de capital en los casos siguientes. Uno, la división de la cosa común. ¿Cuál es la cosa común? Pensemos que fuera una computadora y la vamos a vender por partes, ahí no hay ganancia de capital. O sea, simplemente por hacer la división de esa cosa. La liquidación del patrimonio conyugal. Bueno, eso es un tema que siempre da mucha controversia, pero si hay una liquidación de un patrimonio conyugal, eso no genera ganancia de capital, toda la venta que se haga de todo eso. El aporte a un fideicomiso de garantía o a un fideicomiso testamentario y la devolución del aporte. O sea, todos los bienes que se aportan a un fideicomiso no van a generar ganancia de capital, pero tampoco la devolución de esos bienes, porque siguen siendo los mismos bienes. Muy bien, y luego vamos a seguir, y aquí viene la controversia. El inciso número 4, que sería Romanos 4, dice las reducciones de capital. O sea, las reducciones de capital no están sujetas a pago de impuestos sobre la renta. Pero aquí hay una excepción y dice, excepto cuando la reducción de capital tenga por finalidad la devolución de aportaciones. O sea, cuando no hay devolución de o sea, cuando hay devolución de aportaciones, o sea, no hay pago de impuestos. Y luego dice, coma, será renta de capital mobiliario la parte correspondiente a utilidades acumuladas no distribuidas previamente. Entonces, ¿qué sucede? O sea, ¿cómo lo entiendo yo? Yo lo que entiendo al momento de leer ese inciso es que si yo tengo utilidades y las capitalicé
y luego reduzco el capital, o sea, hago el proceso de capitalización y luego reduzco el capital, hasta en ese momento cuando reduzco el capital y le envío el efectivo al accionista, en ese momento se genera el pago del impuesto. O sea, así es como yo lo entiendo, porque vean ustedes lo que dice ese artículo. Vamos a leerlo nuevamente. Dice: será renta de capital mobiliario la parte correspondiente a utilidades acumuladas no distribuidas previamente. ¿Por qué razón? Porque cuando yo capitalizo no distribuyo las utilidades, porque no le doy el efectivo al accionista. Seguramente cuando yo capitalizo las utilidades e incremento ese capital, o sea, tengo más capital pagado, pues en ese caso, pues seguramente lo que le estoy dando son más títulos de propiedad al accionista. Y aquí nos encontramos con un tema interesante. Nos encontramos con un tema interesante y es que la administración tributaria consideraba el hecho de la capitalización de las utilidades, o sea, vamos a explicarlo cómo lo interpretaban ellos, es que ellos lo interpretaban que había un incremento patrimonial en favor de los accionistas. Entonces, ese incremento patrimonial en favor de los accionistas se consideraba como un dividendo en especie que estaba recibiendo el accionista, ¿sí? O sea, eso es lo que estaban considerando. Aquí yo diría tal vez la confusión que ha existido mucho es la norma internacional de información financiera que habla del pago de dividendos en acciones. Ese es un tema totalmente diferente. No, aquí no nos estamos refiriendo a un pago de dividendos en especie, sino que es otro tipo de situación. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Esto generó controversia. La administración tributaria lo estuvo aplicando así por varios años. Recuerdo que ese es un criterio institucional que sale, no sé si es en el 2017 o 2018, pero comienza a hacer una cantidad de ajustes y casos que se estuvieron llevando ante las cortes. Algunos casos se resolvieron en contra de los contribuyentes, pero recientemente, en este año 2023, hemos visto una resolución de la Corte de Constitucionalidad donde dice lo siguiente: ahí se resolvió que el tema de capitalizar las utilidades no refleja un incremento patrimonial para el accionista. ¿Por qué razón? Pensemos que el día de hoy un accionista tiene de capital 5 millones de quetzales, o sea, de capital pagado en una sociedad, y tiene utilidades acumuladas por 10 millones y tiene una reserva legal ya constituida por varios años por 4 millones. O sea, ese accionista tiene 19 millones como patrimonio, ¿sí? Pero está integrado por diferentes rubros, nada más. Si un accionista capitaliza, si la sociedad capitaliza utilidades, lo que va a hacer es una reclasificación contable, sacándolo de utilidades retenidas y pasándolo a capital pagado. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la ecuación contable, o sea que el valor del patrimonio del accionista no cambia. Siguen siendo los mismos 19 millones. Que está integrado ahora por diferentes, o sea que los rubros han cambiado, eso es cierto. Pero que en el total no ha existido un incremento al accionista, porque él no ha recibido un beneficio económico. Entonces me parece muy interesante esa resolución de la Corte de Constitucionalidad. La verdad que fue un análisis muy técnico, me pareció muy atinado. Y por consiguiente yo creo que pues tiene mucho sentido, porque en ese caso que les estoy indicando, pues no existe pues un aumento del patrimonio del accionista como tal. Porque el patrimonio del accionista está integrado no solo por las acciones pagadas, sino por las utilidades retenidas y la reserva legal que están dentro del balance o dentro de la sección del patrimonio del balance general de esa sociedad. Entonces, si una persona capitaliza, pues realmente no se está llevando el efectivo. Él en sí, pues lo que está haciendo es, en este caso, pues titularizando, si quisiéramos llamarlo de alguna manera, esas reservas y convirtiéndolas en capital pagado, pero no está recibiendo un pago de dividendos en acciones. Insisto, el pago de dividendos en acciones es otra cosa, es otro tema, y ese asunto pues lo podríamos conversar en otro evento en vivo para no desviarnos y no crear confusión a toda nuestra audiencia. Entonces, interesantísimo la resolución que da la Corte, y en ese sentido pues la Corte desestima que en el caso de la capitalización de la reserva de utilidades
pues exista ese hecho generador. Para mi gusto personal, sí va a existir hecho generador el día que el accionista diga, señores, yo ya no quiero esta cantidad de capital, voy a amortizarlo, voy a reducirlo. Y si parte de ese capital viene de utilidades que fueron capitalizadas donde no se pagó la retención de ISR del 5%, pues hasta en ese momento se va a producir el pago de ese impuesto. ¿Por qué yo le llamaba una medida antiabuso? Porque prácticamente, como vemos ahí, el Estado siempre va a perseguir que se cobre esa retención del 5% cuando exista una amortización de capital sobre utilidades que no hayan pagado el impuesto previamente. Así que me pareció muy interesante ese tema que me habían sugerido. Es un tema que nosotros ya lo habíamos estudiado desde hace muchos años. Sabíamos que había una controversia interesante ante la administración tributaria. Este año pues nos llamó muchísimo la atención esa resolución de la Corte de Constitucionalidad que fue publicada, que es un tema público, ustedes lo pueden consultar en el portal de la Corte de Constitucionalidad, y que pues de alguna manera pues va sentando un precedente interesante en favor de las empresas. Seguramente los ajustes que ya se perdieron durante estos años previos, pues seguramente habrá que revisar si ya se liquidaron los casos, pues esos ya se cerraron, y si algunos están en proceso, habría que revisar cómo se podrían de ir adicionando este tipo de pruebas, como yo le podría llamar de algún momento, para orientar que efectivamente un tribunal resuelva conforme lo ha hecho la Corte de Constitucionalidad. Como ustedes se dan cuenta, es un tema muy interesante, es un tema que da para hablar muchísimo, pero me llamó la atención que nos lo hayan planteado y queríamos en este evento en vivo conversarlo con todos ustedes. Muy bien, vamos a empezar a saludar a todas las personas que nos acompañan esta noche, y vamos a saludar a Maricela Sarguero. Byron Cobar nos acompaña, Miguel Aníbal Chiroy también está con nosotros, Freddy Castro, María José Guzmán, Sergio Choi, Kevin Musía está con nosotros, Karen Noemí, Cristian Vázquez, Alex Pocom, Josué Chinchilla, la señorita Recinos o el señor Recinos ha de ser. Y aquí tenemos dos preguntas. Miguel Ángel Chiroy me pregunta la fecha de publicación de la resolución de la Corte. Me parece que es una resolución del mes de febrero, Aníbal, y yo les voy a dejar en los comentarios el número de resolución para que lo puedan ver. Yo la compartí en mi LinkedIn, pero se las puedo compartir por acá en unos minutos, el número de resolución de la Corte de Constitucionalidad sobre ese caso concreto para esa institución. Luego, María José Guzmán nos pregunta cuál es mi punto de vista sobre el tratamiento en el momento en donde sí existe una disminución en el rubro de utilidades acumuladas en una SA. Bueno, este caso que estamos hablando de la capitalización de utilidades es una disminución del rubro de utilidades acumuladas. Porque cuando usted capitaliza, lo que hace es que disminuye las utilidades acumuladas e incrementa el capital pagado. Por supuesto, a nivel de la cuenta total de patrimonio sigue siendo el mismo valor, pero las utilidades acumuladas bajan y incrementa el capital pagado. En ese caso específico, como lo estamos conversando, desde el punto de vista muy técnico, no debería aplicar la retención del 5%. Sin embargo, sí vimos que la administración tributaria tenía ese criterio. La verdad que si uno quisiera pensarlo de alguna manera, era como un criterio como anticipado de recibir la retención del 5% de ISR, porque sí es cierto que sí aplica la retención de ISR, pero hasta en el momento cuando un accionista pues decida mejor retirar el dinero y devolver acciones a la sociedad, ¿sí? Entonces ese sería mi comentario, María José. Muy bien, vamos a revisar si tienen más comentarios acerca de este tema que puede ser tan interesante. Y dice, también me hace una pregunta aquí María José, dice cuando son efectivamente pagadas. Bueno, sí, vamos a ver, si yo tengo una reducción de utilidades acumuladas eh, y decreto dividendos, entonces yo creo que ahí lo que tenemos que tener cuidado es qué es lo que establece el tema de la normativa de impuestos sobre la renta, ¿verdad? Entonces vamos a ver, solo quiero chequear acá, vamos a revisar de una vez.
Bueno, lo que habla la ley en el inciso, en el artículo 84, numeral 2, en el inciso D, habla de la distribución de dividendos, ganancias y utilidades independientemente de la denominación o contabilización que se les dé. Pero hablamos de distribución de dividendos. Entonces, si hay una distribución de dividendos, pues en ese momento podría determinarse de que se dé el hecho generador. Ahora cuando vamos a ver más adelante la base imponible, vamos a ver que la base imponible en el caso de las rentas de capital mobiliario está más adelante. Vamos a ver, está más adelante, sí. Sí, en este caso, sí, está en el artículo 93. Dice el tipo impositivo para la distribución de dividendos, ganancias y utilidades independientemente de la denominación o cotación que se le dé es del 5%. Entonces habla para la distribución. Uno podría llegar a pensar cuándo es la distribución de un dividendo. ¿Será que es cuando se decreta o cuando se paga efectivamente? Eh, lo que pasa es que aquí tenemos que tenemos que irnos también al artículo 94 para entender cuándo se da la obligación de retener el impuesto. Y dice toda persona que pague rentas de capital por cualquier medio o forma, cuando proceda debe retener el impuesto sobre la renta que se refiere al título, el presente título, y enterarlo mediante declaración jurada a la administración tributaria dentro del plazo de los primeros 10 días hábiles del mes y método siguiente en aquel en que se efectuó el pago o acreditamiento bancario en dinero. Entonces ahí nos está aclarando cuándo se está dando el hecho generador. Entonces el hecho generador en el caso de los dividendos es hasta el momento del pago. Algunos han pensado que puede ser el momento del decreto, o sea, cuando se hace la asamblea y se decretan los dividendos. Bueno, si se hace en ese momento, pues no hay perjuicio para la administración tributaria porque se estaría pagando en forma anticipada, pero aquí lo que dice la norma es cuando se dé efectivamente el pago del acreditamiento. Entonces aquí la ley es clara, ¿verdad? Artículo 94, cuando se dé el pago. Recuerden que con el tema de la normativa del impuesto a la renta hay que tener cuidado porque no es normalmente sobre el principio de lo devengado, sino que tenemos algunas excepciones de que las retenciones en algunos casos se da sobre el momento de que se devengan, ¿verdad? Eso es algo bien importante que lo tenemos que tomar en consideración. Muy bien, espero que con esto haya podido resolver la pregunta que tenía María José. También Fernanda nos acompaña esta noche. Qué bueno que te hayas unido a nuestro evento. Y vamos a revisar si tenemos más preguntas de las personas que nos están acompañando. Bueno, como ustedes han podido ver, hemos estado platicando acerca de un tema interesante, acerca de la aplicabilidad de la retención de impuesto a la renta del 5% sobre la capitalización de las utilidades. También alguien me decía, mire, ¿qué pasa si yo capitalizo la reserva legal? Bueno, si yo capitalizo la reserva legal es prácticamente lo mismo como las utilidades, porque ahí prácticamente no habría un beneficio en efectivo en favor de los accionistas. Sí hay una titularización de esas reservas legales porque ahora se convierten en capital pagado, pero técnicamente no debería existir un problema. Insisto, la administración tributaria sí tiene un criterio institucional, el cual está por escrito, que generó mucha controversia y este año hemos tenido ya pues una resolución favorable sobre este caso por parte de la Corte de Constitucionalidad. Vamos a tratar de ubicarla de una vez para que ustedes eh, la puedan tener y que eh, puedan ver el caso. Permítanme un segundo, vamos a tratar de ubicarla para que ustedes la puedan tener. Voy a tratar de ver si la podemos dejar subida de una vez en nuestro grupo privado Impuestos y Negocios para que ahí pues ustedes puedan consultarla, puedan revisar cuál fue la base que finalmente utilizó la Corte para resolver este caso. Permítanme un segundo, vamos a ver aquí dentro de nuestra base de datos de documentos. Tenemos muchos y yo les voy a dar de una vez. Muy bien. Permítanme un segundo. La sentencia
de este tema es la sentencia 3963-2022. Es una sentencia del 28 de febrero de este año. Sí, es una sentencia y es el expediente 3963-2022 de la Corte de Constitucionalidad, que ustedes lo pueden encontrar y lo vamos a subir a nuestro grupo privado de impuestos y negocios, donde ustedes ahí pueden verlo, y si no, pues les vamos a dejar el link para que lo puedan descargar de la página de la Corte de Constitucionalidad. Muy bien, aquí tenemos una pregunta y un comentario de Osvaldo Ávila. Nos dice: disculpe, en el caso de empresas que hacen revaluación de activos, ¿en qué momento se causa el impuesto? Sobre el monto de la ganancia de capital. Bueno, lo que sucede con el caso de la revaluación de activos es, pensemos que tenemos una maquinaria que tiene valor en libros de 1.000.000 de quetzales, pero sabemos que esa maquinaria hoy su costo de reposición serían 20. Entonces lo vamos a subir en 19 millones. Si es una maquinaria, sobre esos 19 millones es lo que vamos a pagar el 10% por la revaluación de ese bien mueble. Recordemos también que con los bienes inmuebles, pues existe un tema ahí de una controversia, porque la Corte de Constitucionalidad consideró que las revaluaciones de bienes inmuebles no debían de pagar impuesto y expulsó del ordenamiento jurídico la norma que originalmente grababa esto. Pero como estamos poniendo el caso de una revaluación de una maquinaria, pues sobre esos 19 millones, que sería el incremento que tendría en el balance la compañía, porque ahí sí hay un incremento, sobre esos 19 millones, pues se pagaría el 10% del impuesto. Muy bien, María José nos dice que muchas gracias por la explicación, que le gusta mucho el programa. José Chinchilla nos plantea aquí una pregunta y eh, dice que le gustan mucho los videos y que les ayudan muchísimo a seguir creciendo en el conocimiento. Pues es un gusto, Josué, hacer este tipo de eventos para poder compartir con toda la comunidad de negocios, con la comunidad profesional, y la verdad que lo hacemos con mucho cariño para poderles aportar a todos ustedes ahí mayor conocimiento y tratando de despejando muchas dudas de los temas que se van creando. También nos acompaña la licenciada Patricia Ramírez. Qué gusto que estés con nosotros por aquí. Un abrazo a la distancia. Muy bien, hemos estado conversando acerca del tema de la capitalización de utilidades, hemos hablado acerca de lo que establece la normativa, hemos hablado acerca del criterio institucional de la administración tributaria y también hemos considerado la reciente resolución de la Corte de Constitucionalidad sobre este asunto, lo cual me parece muy interesante, nos da muchos elementos de análisis para poder complementar, pues, y llegar a concluir si este tipo de transacciones están afectadas o no. Desde el inicio, como les digo, yo desde el año 2012 que me tocó analizar esta ley, pues yo concluía que no, que más bien era una norma antiabuso, que lo que pretendía era que las personas no utilizaran el vehículo de la capitalización de utilidades para dejar de pagar impuestos. ¿Por qué razón? Porque desde mi apreciación, si una empresa capitalizaba reservas o utilidades acumuladas y luego reducía capital, pues en el momento que reduzca el capital, cuando ya se lleva el efectivo el accionista, ahí se generaba la retención de impuesto a la renta. Son dos momentos diferentes, sin embargo la administración tributaria pensaba que en el mismo momento de la capitalización ahí se generaba la retención de ISR. Si lo queremos ver de alguna manera, era como anticiparse al momento de la reducción futura, ¿verdad? Y si la reducción se daba 10, 15 o 20 años, pues hasta en ese momento, según yo, se daba el hecho generador de esta norma. Pero bueno, ahora ya tenemos una resolución de la Corte de Constitucionalidad que orienta muchísimo acerca de este tema. Vamos a seguir revisando si tenemos más comentarios acerca de esto. Yo por aquí tenía un ejemplo que quería compartir con ustedes. Voy a tratar de ver si lo logran alcanzar a visualizar. Vamos a tratar de ver si se logra todavía. Entonces vamos a ver, ustedes por favor me confirman si logran ver el asunto. Bueno, aquí tenemos el ejemplo de un capital pagado donde tenemos una compañía que tiene un capital de 5.000 quetzales, tiene utilidades retenidas por 10 millones, tiene una reserva legal de 4 millones y tiene un total de su sección del patrimonio por 19 millones. Si esta compañía
capitaliza utilidades retenidas por 5 millones de quetzales, entonces lo que hace es que disminuye las utilidades retenidas, pero incrementa el capital. Si ustedes se dan cuenta, entonces esta compañía pasaría entonces a tener un capital de 10 millones de quetzales, pasaría a tener utilidades acumuladas por 5 millones, su reserva legal se mantiene en 4 millones y el total del capital se mantiene en los mismos 19 millones. Si nos regresamos al valor inicial, ustedes se van a dar cuenta aquí de que el valor del patrimonio de los accionistas es de 19 millones, representado por capital, por utilidades acumuladas y por reserva legal. Pero la suma de esos tres grandes rubros da los 19 millones. Cuando se hace la capitalización, lo que se hace es una reclasificación, si quisiéramos llamarlo de alguna manera, de esos rubros y nos vuelven a quedar los mismos 19 millones, solo que ahora integrados por capital pagado de 10 millones, utilidades retenidas de 5 y una reserva legal de 4. Eso nos deja que el patrimonio de los accionistas siguen siendo los mismos 19 millones, a pesar de que hay una capitalización de esas utilidades, porque no se le está dando en efectivo, el patrimonio de los accionistas sigue siendo el mismo. Como yo lo interpretaba, es que efectivamente ahí no hay pago de impuestos, sino que únicamente hasta cuando se da la reducción del capital. Y eso es algo bien interesante que yo creo que hoy día pues la Corte también en alguna manera lo ha entendido. Y yo creo que generó controversia en algún momento y ahora pues este tema ha sido totalmente despejado. Esperamos que con estos ejemplos y con estas explicaciones pues de alguna manera hayamos podido contribuir para poder orientarlos a ustedes. Recuerden por favor que ahí está nuestro canal de YouTube, donde ustedes van a encontrar más de 140 videos para ayudarlos con el tema de impuestos. También estamos en Spotify, ahí tenemos también más de 140 programas totalmente diferentes en materia de impuestos. Y ustedes se pueden suscribir totalmente y escuchar todo ese contenido que de alguna manera creo que va brindando algunas cápsulas, alguna información para orientarlos en la forma de aplicar pues la normativa guatemalteca en el país. Y también tenemos algunos programas, yo diría, de contenido latinoamericano que pueden servir muchísimo, como el tema del impuesto global. Ya vemos que este año 2024 ya viene el tema del impuesto global, así que vamos a estar haciendo algo más de eso, más corporativo, algo que seguramente no va a afectar tanto a las empresas guatemaltecas, pero sí va a afectar a los consorcios guatemaltecos que tienen operaciones en otros países. Bueno, muy bien, vamos a revisar si tenemos todavía más comentarios y si no, pues vamos agradeciendo muchísimo toda la audiencia que hemos tenido durante este día. Recuerden también dejarnos sus comentarios, por favor, porque eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo, algo que ustedes quieran que veamos, algún tema que no les ha quedado claro, por favor déjenos ahí, les seguimos compartiendo más materiales. Recuerden, en nuestro grupo privado Impuestos y Negocios en Facebook, ustedes van a encontrar muchísimo material que les compartimos, como presentaciones PDF sobre algunos temas que hemos expuesto, subimos algunas leyes, hemos subido algunos libros, hemos subido algunas sentencias, así que nos parece interesantísimo también que ahora tengamos ese recurso ahí y que Facebook pues, nos haya permitido estar subiendo archivos para que ustedes puedan tener más y más y más información disponible en lo que se refiere al tema de materia de impuestos. Bueno, muy bien, veo que ya no tenemos más comentarios. Agradecemos muchísimo a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy en este evento en vivo. Les mandamos un gran abrazo, les deseamos todo lo mejor en este fin de semana y nos vemos la próxima semana en otro evento en vivo. Cuídense, que estén muy bien. Muy buenas noches.